En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la doctrina católica, basándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Hoy hablamos del quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia, preguntas 504 a 505. Ustedes saben, como dije ya varias veces, que la Santa Madre Iglesia, para facilitar el cumplimiento de la ley de Dios y del Evangelio, da unas directrices a sus hijos para cumplir mejor el Evangelio. Por ejemplo, hemos dicho que manda confesarse, comulgar a los hijos inconscientes, flojos, descuidados, imprudentes, débiles. Les manda, bajo pecado mortal, confesarse y comulgar al menos en Pascua. Esto al menos no significa que una vez al año, al menos una vez al año. Significa que máximo que puedan, pero los más descuidados, al menos una vez que comulguen para rectificar, ponerse en camino de la salvación. En este quinto mandamiento vemos, dice, ¿cómo se guarda el quinto mandamiento de la Iglesia? Ayudar a la Iglesia en sus necesidades. El quinto mandamiento, ayudar a la Iglesia en sus necesidades, se guarda pagando, dando las ofrendas o prestaciones establecidas para reconocer el supremo dominio de Dios sobre todas las cosas y para proveer a la decorosa sustentación de sus ministros. Entonces, el fin de estos diezmos, ofrendas, limosnas que se dan es para reconocer el supremo dominio de Dios, que de Dios recibimos todo eso y a Dios damos algo también para no hacernos egoístas, materialistas, y también para proveer a la decorosa sustentación del culto divino y de sus ministros. Qué tristeza de ver, por ejemplo, una iglesia no bien pintada, no decorada, sucia, las puertas viejas, no pintadas, ventanas rotas, no sé. Es algo, no conviene. Debemos acordarnos de todo lo que se hizo en el templo de Jerusalén, que es modelo para nosotros, y la más pequeña capilla del Nuevo Testamento es superior en su contenido, en su dignidad al templo de Jerusalén, debido a que allí se ofrece no oveja y cordero, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ahí tenemos el Santo de los Santos, el Santísimo Sacramento. Entonces se dan estas ofrendas, limosnas, diezmos, para reconocer el dominio de Dios sobre nosotros y también para proveer a la decorosa sustentación de sus ministros y del culto divino. Qué pena, por ejemplo, de ver que un sacerdote va a trabajar, prestarse a esto, a aquella cosa, para tener unos centavos y para poder vivir. El que trabaja, el que sirve al altar, dice San Pablo, el que sirve al altar come también del altar. Y por desgracia hoy los protestantes nos han vencido. Los protestantes realmente regresaron, de un cierto modo, pues, sí, más bien sí, al Antiguo Testamento, y con sus diezmos y ofrendas y apoyos están venciéndonos. Por ejemplo, un sacerdote, supongamos, le pide una Biblia, le pide un libro católico, no tiene. Y los protestantes tienen millones de Biblias que distribuyen gratis, casi, sí, gratis. Por ejemplo, usted va a la cárcel llena de Biblias protestantes, va al hospital llena de Biblias protestantes, va, no sé, un orfanatorio llena de Biblia protestante. ¿Y por qué no da libros católicos? Porque nosotros no tenemos. ¿Y por qué no tenemos? ¿Y por qué no tenemos con qué imprimir? ¿Y por qué los protestantes tienen? Porque son generosos. ¿Alguien se sacrificó, queridos hermanos? Alguien se sacrificó. Ellos toman esto en serio. Es verdad que el Nuevo Testamento no se pide un diezmo real, verdadero, como el Antiguo Testamento, pero los cristianos no deben ser menos generosos
menos caritativos que los judíos del Antiguo Testamento y no deben ser menos caritativos también, generosos, que los mismos protestantes. Por desgracia, como decía Ronsard, un poeta francés del siglo XVI, Alas, dice, qué lástima, los protestantes tienen una pésima causa, su causa es pésima y la defienden bien, y la defienden muy bien, y la propagan. Y los católicos tienen una excelente causa y la defienden, la propagan muy mal. Y bien pienso, 5 siglos después estamos en la misma situación. A mí me da pena que un pobre cristiano, un pobre bautizado en la cárcel, en un hospital, se corrompe con la Biblia falsificada. Pone en su cabeza, dice que palabra de Dios falsificada. Por ejemplo, en lugar de decir Dios te salve María llena de gracia, llena de santidad, la tradición protestante dice, salve la favorecida. Entonces la llena de gracia se esfuma, la favorecida que significa nada. En lugar de decir, llame los presbíteros de la iglesia para ungir al enfermo en peligro de muerte, dice, llame los ancianos. Sí, cualquier anciano no es presbítero. Presbítero significa presbítero, punto. Es verdad que el original griego presbítero significa anciano, pero también la palabra Biblia en griego, ta Biblia, significa libros, entonces que digan libros y que no digan Biblia. La palabra evangelio significa buena nueva, que no digan evangelio, que digan nueva, buena nueva. Entonces cuando les interesa, traducen literalmente, escamotando la palabra cristiana, técnica, y cuando nos interesa, la dejan. No es correcto. Entonces tenemos que ser generosos. Se da esta ayuda a la iglesia precisamente para reconocer, dijimos, el dominio de Dios y para sostener de una manera decorosa al clero y el culto divino. Por ejemplo, en el Éxodo 23, 19 dice, llevarás a la casa de Yahvé tu Dios las mejores primicias de tu suelo, no cocerás al cabrito de leche de su madre. Entonces, las mejores primicias dice, no dice la peor. De hecho, en Malaquías profeta hay algo tremendo que debería espantarnos. Dice esto en Malaquías profeta, y cuando ustedes presentan para sacrificio una res ciega, ¿no es un mal? Cuando presenta una coja o enferma, ¿no es un mal? Anda, dice, ofrécesela a un gobernador, ¿se te pondrás contento o te acogerá con agrado? Dice Yahvé Sabaoth. Y después, en Malaquías 1:14 dice, maldito el tramposo que tiene macho en su rebaño, pero que promete en voto y sacrifica al Señor, bestia defectuosa, que yo soy un gran rey, dice Yahvé Sabaoth, mi nombre es terrible entre las naciones. Que los hermanos, los católicos en pasado hicieron realmente maravillas, daban de cierto modo lo mejor que tenían en Dios, diezmos, ofrendas, limosnas, a la causa de Dios. Hicieron estos maravillosos templos, estas hermosísimas iglesias, catedrales, conventos, monasterios, hasta hospitales muy bellos. ¡Qué arquitectura! Todo esto sí costó, pero tuvo la dicha de atravesar los siglos y hoy todavía quedamos asombrados de la generosidad de los católicos. Claro, siempre hay gente que dice, sí, pero ¿no sería mejor dar esto a los pobres? Bien, siempre habrá pobres que los hermanos. Además, por ejemplo, cuando se construye una iglesia, se hace trabajar centenares de personas. El que fabrica cemento vende, hace trabajar trabajadores, el albañil gana, el pintor gana, el carpintero gana, el electricista gana, todo el mundo gana. No es que pobre, está bien ayudar a la sociedad para que el pobre también trabaje y gane algo. Vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 26, 1-10 dice, cuando ustedes entrarán en la tierra de Dios, tierra prometida, todos los años tomarán las primicias de todos los frutos de la tierra, las llevarán al templo y las depositarán sobre el altar y harán esta oración. Señor, nosotros éramos esclavos en Egipto y los egipcios nos oprimían justamente. Nosotros clamamos a ti y tú nos escuchaste
y nos sacaste de la esclavitud con señales y prodigios, y nos trajiste a esta tierra que emana leche y miel, donde se da abundancia de todo. Por eso vengo aquí y te traigo las primicias de los frutos de la tierra en señal de agradecimiento a ti, pues reconozco que tú eres el que nos los ha dado todo. Este último versículo muy hermoso, ¿no? Por eso vengo aquí, te traigo las primicias, mis ofrendas, mis limosnas, entre comillas, de los frutos de la tierra, en señal de agradecimiento a ti, pues reconozco que tú eres el que nos los ha dado todo. Y esto llegó a ser una ley entre los hebreos de ofrecer las primicias a Dios, y lo hacían con espíritu de agradecimiento a Dios, porque reconocían que de Dios lo habían recibido todo. Que los hermanos, una persona que empieza a trabajar, un joven que recibe su primera mensualidad, por ejemplo, y bien da una buena ofrenda a la iglesia. A la iglesia dice: Señor, usted me dio sabiduría, me dio inteligencia, me dio capacidad, me dio salud para trabajar. Aquí está mi colaboración para tu causa. Esto sí es seguir el plan, podemos decir, de Dios nuestro Señor. Los cristianos, dije, no aplicamos lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el que tenía 10 ovejas daba una oveja al templo, el que tenía 100 daba 10 ovejas al templo. No se hace, pero aunque no se haga, la generosidad cristiana es obligatoria y debe ser bíblica en agradecimiento de Dios nuestro Señor. El profeta Moisés le tocó todavía motivar a los hebreos cuando se trató de hacer los preparativos para la construcción del tabernáculo, por ejemplo. Queriendo el Señor que los hebreos tuvieran un lugar destinado al culto, donde adorar y ofrecer sacrificios, le dijo al profeta Moisés: reúne al pueblo y dile que pongan aparte ofrendas y donativos de oro, plata y telas preciosas, lo que cada uno espontáneamente de su propia voluntad quisiera destinar al templo y al culto. Y si hay algún artífice, algún escultor, alguno que sepa trabajar el oro y la plata, que se ofrezca para construir el tabernáculo, el arca de la alianza, el candelabro y el altar de los holocaustos. Y Dios le estuvo dando al profeta Moisés instrucciones detalladas acerca de cómo debía ser el tabernáculo, el arca y todas las cosas destinadas al culto. Bien, esto lo leemos en Éxodo 35, 5 y siguientes. Así que, tratándose del servicio del Dios, del culto divino, quiso el Señor que se destinaran las cosas más preciosas. Y en esto los judíos fueron muy generosos, hasta sobró de lo que habían colectado y dado, sobró. Eran generosos. Y hoy piensan que la iglesia tiene dinero y que no necesita. Pues la iglesia no tiene dinero. La iglesia pide tantos pobres, tantos enfermos, tantos pobre gente. Entonces, que los hermanos seamos generosos. Y esta generosidad atrae bendición de Dios. No olvidemos esto. Pregunta 505 dice: ¿cómo se deben pagar esas ofrendas? Diezmos. Esas ofrendas deben pagarse de aquellas cosas en aquella manera que se acostumbra en cada lugar. Cada país tiene sus costumbres. Por ejemplo, nosotros pedimos para esta ayuda el equivalente de un día de trabajo al año. En España, por ejemplo, en virtud de convenciones especiales entre la Santa Sede y los obispos, se cumple este precepto dando las limosnas señaladas por la administración de los sacramentos, por los funerales y contribuyendo a las colectas que dispone el Papa y los obispos. Queridos hermanos, cada país tiene sus, costumbres, manera de ser, pero no seamos mezquinos en las cosas de Dios. En la charla siguiente vamos a ver lo que dice más a fondo la Sagrada Biblia.